Brian Méndez, a ver, ¿qué dice? ¿Por qué no habla WhatsApp? Que haga ejercicios sin G. ¿Qué quiere decir? Si ustedes no han entrado a la ayudantía, entren a los tutoriales, bueno, al final y al cabo ahí está la ayudantía, digamos. Ahí está la ayudantía. Y yo creo que ya el ayudante ya pasó clases con ustedes, yo creo. Ya, haciendo una revisión de la parte conceptual, la curva más importante, la curva simétrica, aquella que tiene la media, la moda y la mediana. El cálculo de la media, dependiendo si son datos tabulados o datos no tabulados, sus propios modelos matemáticos. De la mediana, de la misma forma, datos tabulados y datos no tabulados. Para la mediana, gráficamente tiene que graficar a la frecuencia absoluta acumulada menor que, o a la frecuencia relativa acumulada menor que, y graficar las ojivas, bueno, y en la ojiva ya graficada, no sé en qué página está, página 46, hay la mitad, pues no, la mitad, si la mediana se define como el punto medio, hay la mitad, página 46, y a partir de ahí trace una horizontal de la mitad, llega a la ojiva, página 46, y trace una vertical y ahí está la mediana. O también grafica las dos ojivas, a la menor y a la mayor, que se habló hace 2 semanas, creo, y allá la mediana gráficamente. Y ese modelo matemático que está ahí en la página 45, es sacado de la ojiva menor que. También hablamos de la moda. La mediana le sigue en importancia a la media aritmética. La moda. ¿Qué está de moda? La moda pasa. La moda pasa, por eso no es muy importante en la estadística inferencial. La que sí es importante es la media aritmética. La media aritmética, como estadística muy importante para trabajos de investigación y o experimentación. La moda tiene que utilizar un modelo matemático también, pues, ¿no? No tanto su modelo matemático en esta guía. Página 56. La moda. Para eso tiene que tener graficada el histograma de frecuencias absolutas o relativas. Página 58. Cuando la media, página 59, cuando la mediana es mayor que la media y es menor que la moda, la curva es de asimetría negativa, cola a la izquierda. Cuando la mediana en el centro, no en el centro, pero tiene que estar entre las dos medidas, la mediana es mayor que la moda y menor que la media, la curva es de asimetría positiva. Y si las tres medidas, página 59, son iguales hasta en el tercero o cuarto decimal, se puede utilizar que existe muy buena aproximación para que ella sea curva simétrica. La campana de Gauss. Esa es la primera parte. La segunda parte, medidas de dispersión. Porque las medidas descriptivas se lo va a partir en 4. Medidas de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de forma y medidas de concentración. Eso para el final. Por ahora, 3 medidas. De tendencia central, que hablan del centro de un conjunto de datos. De dispersión, los datos no tienen que ser muy dispersos, tienen que utilizar el concepto de la estratificación. Estratificar para que los datos no sean muy dispersos, porque si no vamos a cometer mucho error, pues, ¿no? Cuando hablemos del coeficiente de variabilidad, el que me permite saber más o menos en qué porcentaje los datos se encuentran con relación a su media aritmética. Se encuentran dispersos en relación a su media aritmética, el coeficiente de variabilidad. Y ahí está, hay varios métodos ahí. De los 5 métodos que se comentó, del rango intercuartílico, estoy hablando de en qué página está esta, página 60-61, por ahí. Página 60-61. Rango intercuartil, el más
la desviación media absoluta, métodos que permiten medir la dispersión de tipo absoluto. Y entre ellos, la más importante ahí es la varianza. Página 65, la varianza y por tanto la desviación estándar. La varianza, momento de segundo orden, ecuación de segundo grado. Y la desviación estándar es de primer grado, sacándole la raíz cuadrada. Ya, después hablamos de qué, ahí la varianza, medidas de dispersión de tipo relativa, hablamos del coeficiente de variabilidad, aquel que dice en qué porcentaje los datos están más o menos dispersos con relación a la media aritmética, y al final hablamos de la medida de forma, medir la cola de la curva. A mayor cola, más complicado. Tiene que corregirla, cortar la cola como de los lagartos, cortarla. ¿Y cómo se corta? ¿Cómo se corta es la cola? Aumentando el tamaño de la muestra. Aumentando el tamaño de la muestra, se corta la cola. Y cuando n tiende al infinito, página 75, la curva es aproximadamente simétrica. Ahí vimos, ¿no?, el coeficiente de asimetría de Pearson para poder medir la cola, que depende especialmente de la media y la mediana, y la media y la moda. Más especialmente utiliza la media y la mediana. Página 81, la media y la mediana. Porque en un experimento hay una sola media, hay una sola mediana, pero en un experimento pueden haber varias modas. Si existe una sola moda, utilice indistintamente los dos modelos matemáticos que están ahí en la página 81. Que seguramente lo marcaron, sí. Tienen que remarcarlo ustedes. Ahí el coeficiente de asimetría de Pearson. Si el coeficiente de asimetría de Pearson es 0, entonces la curva es simétrica. Si es menor a 0, curva de asimetría a la izquierda. Si es mayor a 0, página 81, la curva tiene cola hacia la derecha. También hablamos de la kurtosis. Cuando la curva es aproximadamente simétrica, hay tres cúrticas. Las cúrticas dependen de la altura. Más alta. Página 85, ahí están las tres cúrticas. La más alta, la leptocúrtica. Ya, en esa curva hay menor dispersión. En la leptocúrtica, la más alta, pero vean, a ver, página 85, casi son simétricas. Las tres son simétricas, casi tienen que hablar de la aproximación, no hay otro camino. La leptocúrtica, la más alta, la mesocúrtica, la normal, y la platicúrtica, la plana. Hasta ahí es el examen que en unos 40 minutos vamos a hablar. Y a ver, veamos un poco de lo que es cálculos de las medidas de la tendencia central. Y hago una revisión, a ver. ¿Qué tal, amigos? Medidas de la tendencia central. Bienvenidos al curso de media, mediana y moda, y ahora veremos cómo encontrar la media, la mediana y la moda para un grupo de datos agrupado en intervalos. Y en esta ocasión utilizaremos este conjunto de datos que corresponde al
número de horas trabajadas en una semana por 130 trabajadores. Por ejemplo, 5 trabajadores trabajaron entre 55 y 60 horas, 18 trabajadores trabajaron entre 18 y 65 horas y así sucesivamente. Aquí tenemos los datos. La tabla solamente necesitamos estas columnas. Obviamente voy a explicar cómo llenar la tabla y cómo hallar la media, la mediana y la moda. Vamos a empezar con la media. La media la media o promedio se encuentra con esta formulita, es la suma de los x por f dividido en n. Primero que todo les recuerdo que siempre que en una formulita aquí en estadística diga la suma, quiere decir hacer una casilla. Por ejemplo, si aquí me dijeran en alguna fórmula la suma de las frecuencias, quiere decir esta casilla de las frecuencias, sumarla y 130. O sea, la suma de las frecuencias es igual a 130. Página Como aquí 34. dice la suma de los x por f, por eso hay que hacer una Media casilla aritmética que diga x por f, que ya la tenemos aquí, la llenamos y la suma de esta casilla es este valor. Aquí dice la suma de los x por f dividido en n. Acordémonos también que el número de datos es la suma de las frecuencias. ¿Por qué? Pues porque se le preguntó a 130 trabajadores. Pero bueno, vamos a empezar. Entonces, como necesitamos la casilla de x por f, pues vamos a hacer esta casilla. Obviamente, para hacer la casilla de la x por la f, necesitamos la x. Recordemos cómo se saca la x, que recordemos que esto es la marca de clase. La marca de clase no es más sino el promedio de los límites. O sea, para hallar esta marca de clase, se suman los límites, 55 más 60, y se divide por 2. ¿Por qué? Porque son dos datos. En este caso, 60 más 55 es 115, dividido en 2, que eso es 57,5. Y ese promedio va acá, 57,5. Lo mismo hacemos para la segunda casilla. 60 más 65, que es 125, y 125 dividido en 2, que es 62,5. Y así hacemos con las demás casillas. Si ustedes no saben cómo hacer la tabla de frecuencias, aquí les dejo un link en el que les explico cómo hacer toda una tabla de frecuencias. Pero bueno, ya terminamos la casilla de la marca de clase. Vuelvo a decirles, por ejemplo, aquí 80 más 85 es 165 dividido en 2, que es 82,5. Como ya tenemos la casilla de las marcas de clase, o sea, la X, y de las frecuencias, ya podemos hacer la casilla de la X por la F. En algunos libros o algunos profesores aquí escriben X sub I, F sub I y X sub I por F sub I, lo mismo aquí, pero pues es lo mismo. A mí no me gusta colocarle la I porque pues ya se sabe que la X es el dato y que la F es la frecuencia. Pero bueno, vamos a llenar esta casilla. Como aquí dice x por f, quiere decir que para llenar esta casilla tengo que multiplicar esta x por esta f, o sea, 57,5 por 5, y ese resultado, que es 287,5, ese resultado va acá, 287,5. Ahora, para esta casilla, ¿qué hacemos? Multiplicamos la X correspondiente y la F correspondiente, o sea, 62,5 por 18, que es 1125. Y así hacemos con todas las demás casillas. Entonces, por ejemplo, para esta casilla sería multiplicar la X, que es 72,5, por la F, que es 50, y nos da 3625. En este caso, miren que aquí no hice la suma. ¿Por qué? Porque no hay una fórmula que diga la suma de las X. Si necesitáramos la suma de las X, haríamos la suma. Aquí, como necesitamos la suma de las X por F, por eso hago la suma de todos estos datos y me da 9375. Como ya tengo la suma de las X por F y como ya conozco el número de datos, ahora sí puedo hallar el promedio. Entonces simplemente reemplazo, el promedio es igual a la suma de la casilla X por F, que es 9375, dividido en el número de datos, que acordémonos que el número de datos es la suma de las frecuencias, o sea, 130. Hacemos esta operación y nos da 72,11 horas. ¿Por qué horas? Porque estamos hablando de que los datos eran en horas. Entonces, el promedio, digámoslo así, el promedio de horas trabajadas por los 130 trabajadores es 72,11 horas.
Esta es la medida más importante, ¿no? Así se ha hablado. Pero es muy simple en su cálculo, pues no es para alumnos denominados super bebés. En estadística descriptiva se arman. Hay que armar la fórmula matemática. La fórmula matemática para la media, la sumatoria, desde la clase número 1, página 34, hasta la última, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases. La anchura es la diferencia entre el límite superior menos el límite inferior. Por ejemplo, acá, 65 menos 65. Es mucho mejor, ya se comentó hace 3 semanas, es mucho mejor tener tablas de distribución de frecuencia construida con anchura constante, mucho mejor, antes que por anchura diferente. Pero pueden hacerlo, siempre hay en esta edad, están los rebeldes. Yo no hago como el profe, yo voy a hacer la tabla como yo quiera, hágalo, no hay pleito, no hay. Pero si tiene 130 datos, tampoco pues construya en 4 clases. Si ahí dice la regla de Sturges, a ver, más o menos la regla de Sturges, que dice 1 más 3,33 por el logaritmo decimal del tamaño de la muestra. 8 sale, 8. Pero hay una recomendación, mucho mejor tener tablas n impar, k impar, perdón, k impar. Tampoco puedes construir una tabla con 20 clases, digamos, o sea, sería ilógico. ¿Para qué agrandarlo si tiene 130 datos en el trabajo de investigación? Puede construir la tabla como usted quiera. Siempre hay uno o dos rebeldes en esta edad. Siempre hay. Yo no hago como me dice el profe. Yo hago a mi manera, como canta Vicente Fernández, ¿no? Puede construir la tabla, esto no es absoluta, estas tablas relativas son, puede construir la tabla con anchura diferente, se puede construir la cantidad de clases que quiera, pero en esta vida siempre hay un pero, ¿no? Sigue bajo unas reglas que le va a ayudar a construir la mejor tabla. Y esto, como les decía, para alumnos denominados super bebés, construye esta columna de la F, página 34, ahí está el modelo. Cuando se conoce N, y si no se conoce N en función de H, cuando se conoce N en función de F, FI, XI, la marca de clase. Promedio, sumar y dividir, construir esta columna de la marca de clase. Si es anchura constante, no hay para qué sumar otra vez 60 más 65 dividido entre 2. Si la tabla tiene C constante, pues súmelo al primero sí. Súmelo los dos, sale 55 más 60 entre 2. A este valor, súmele más 5, más 5, más 5, más 5, más 5, más... ¿Por qué más 5? Porque la anchura de esa tabla es constante y es mucho mejor tener construye tablas con anchura constante. La diferencia del límite superior menos el límite inferior me da la anchura de la clase. Ya en esa columna, pues no, al final y al cabo multiplique la marca con la frecuencia. Cuando se conoce N, no se complique. ¿Para qué quiere trabajar con H? Si aquí tiene el tamaño de la muestra, vaya por el camino de las F. Camino de las F. F, una chica tenía 5 Fs. Era floja, fea, fregada, frágil y fría. Por la columna de las Fs. Ahora multiplique, pues. Multiplique. Esto en el básico ya los chicos están multiplicando. Ya. Multiplique y arme esa columna. Por eso que esta materia no tenía ayudantía, pero con Johnny Castro, con el ingeniero Johnny Castro, con el licenciado Braulio, hemos pedido que nos asignen ayudantía, porque ya pues ya el profe ya era profe y también ayudante. Pero así se llevó siempre adelante, porque es muy simple, muy fácil esta materia, no es como la de Chino, o de Juan Carlos, o la de Mario
Eso. Muy simple, pues. Multiplique y sume. Multiplicar y sumar. Multiplicar y sumar. Esta última está mal, ¿no? Viéndolo ahí. 87.5 por 4. 350 aquí. No se va a equivocar al sumar. Ya no importa. La media. Es la medida descriptiva más importante de tendencia central. La media es única. La media es muy sensible a los extremos. Única. ¿Y saben cuándo? Yo utilizaré esta medida. Cuando la curva sea aproximadamente simétrica. Porque al final te tiene que aproximarse. Porque usted tiene que utilizar un modelo probabilístico que lo vamos a ver en estadística 2. Si es que en estadística 2, ahí lo vamos a utilizar a esta, cuando la curva sea aproximadamente simétrica. Y a la mediana, ¿cuándo? Cuando tenga cola, como de los corruptos, cuando tenga cola, mucha cola, hay cola, especialmente a la derecha, la mediana. Pero si tiene mucha cola, córtela, pues, córtela. ¿Y cómo lo va a cortar? El camino es aumentando el tamaño de la muestra. Y si llegase el momento de que n tiende al infinito, seguramente tendrá poca cola. Bien, muy simple, ¿no? La media aritmética. La media, el estadístico de tendencia central más importante en estadística inferencial, antes que la media, antes que la moda. Estos son los estadísticos más populares en trabajos de investigación con datos de tipo cuantitativo. Algunos particulares, la media geométrica, que tienen que, yo creo que han investigado la media geométrica para la parte de la economía, la media armónica para la música, para experimentos particulares, para los tacómetros, la media armónica, la media cuadrática, la media de las medias para submuestras. Todo eso está en el libro de Rufino Moya. Ya, muy simple, sí, el cálculo de la media. Aquí no hay nada más que hacerle, pues. No hay nada más que hacer. La media había sido, ¿en qué clase está cayendo? Está cayendo en la clase 1, 2, 3, 4. En la clase 4 está cayendo. Anotémoslo así porque eso va a ser importante. Así. La mediana tiene que estar entre la media y la moda, si no el experimento está yendo mal. Ya, veamos la mediana. Si alguien tiene una consulta, hágala. Pero esto se ve en el básico. Los del primer básico. Papá, ¿qué es la media? Papá, ¿qué es la mediana? Y a los niños también. Ya. Por eso se dice, esto es para alumnos denominados super bebés. Superman, pues ya, cuando estaba naciendo ya, Superman estaba naciendo ya, él sabía multiplicar, ya sabía dividir, ya sabía integrar. Superman, cuando estaba naciendo, con su dedo, a los 2 meses estaba levantando ya tractores ahí. A ese tipo de estudiantes es esta parte de la estadística descriptiva. Voy colocando por aquí mi resumen, entonces ya tenemos el promedio o la media aritmética. Vamos ahora a hallar la mediana. La mediana, como es una medida de posición, primero que todo tenemos que encontrar la posición aquí. Para la mediana necesitamos hacer esta columna de la frecuencia absoluta acumulada. Acordémonos que esta columna se realiza de la siguiente manera. ¿Cómo se llama frecuencia absoluta acumulada? Página 45. Pues quiere decir acumular esta frecuencia. O sea, aquí dice 5. Aquí acumulamos las dos. 5 más 18, que es 23. Aquí acumulamos las 3. 5 más 8, 23, más 20, 43. Seguimos sumando, más 50, 93. Más 17, 110, más 16, 126 y más 4, 130. Obviamente aquí al final. Lo primero que usted tiene que tener para la mediana esta columna, ya sea F mayúscula o H mayúscula. F de F, H con H, minúscula mayúscula, se llama frecuencia absoluta acumulada menor que
Estas F no pueden ser fraccionarias, ni yendo a cotoca, no pueden ser. Tienen que ser enteras, las absolutas son enteras, las relativas son fraccionarias. ¿Sí? Y la última acumulada, la última clase, una propiedad importante de esa columna tiene que darme el tamaño de la muestra. Si es con F, y si es con H, 1. Y si es con H, 1. Por favor, las propiedades en esta tabla están en el libro de Rufino Moya. Hecha la ley, hecha la trampa. Ya, tiene que tener esa columna. Y este es el modelo matemático. ¿De dónde sale este modelo? Después de haber graficado a la ojiva menor que la mediana igual al límite inferior más la anchura por n medios, porque es una medida de posición. Esta es la perfecta central, la que divide en dos partes a todo el conjunto de datos. La que divide en dos partes a todo el conjunto de datos, la mediana, pues, el perfecto central. Medida de posición, pero es la perfecta central. El cuartil divide en 4 partes. El decil divide en 10 partes. Y el percentil divide a todo el conjunto en 100 partes iguales. Menos la frecuencia absoluta acumulada menor que anterior. Aquí le falta la flechita así. Anterior. Esta es la frecuencia absoluta de la clase mediana. Primero hay que hallar aquí, primero hay que hallar en una de estas clases, de estas 7 clases, estará pues la mediana, pero no puede estar en esta primera clase o en esta última clase, la 7. No, sí, de tendencia central. Estará pues entre la tercera, cuarta, quinta clase seguramente, en la panza de la tabla tiene que estar la mediana, porque la mediana es discriminante. ¿Qué es discriminante? La meten a la cárcel. Ahora, según las nuevas leyes. En cambio, la media aritmética, no. La media utiliza todos los datos en datos no agrupados. En datos tabulados también, pues, pero ahí está la marca de clase como el representante de cada clase. En cambio, la mediana es discriminante. A ella no le interesan los extremos. No le interesan. Es cueruda la mediana. Le interesa la parte central. Primero hay que hallar aquí en qué clase se encuentra la mediana. Si esta tabla tiene 7 clases, seguramente, no sé, debe estar entre los 3, 4, 5, 1, 2, no creo. 6, 7, no creo. Debe estar 3, 4, 5, por ahí tiene que estar la mediana. Para eso primero tiene que hallar usted a la clase mediana. Primero, no es segundo. Brasil siempre es primero. Si es segundo, pues mejor que no llegue allá, digamos, a su pueblo, ¿no? Mejor que no lleguen si son segundos. Primero, determinar la clase mediana. Y si estamos utilizando las F, este es el camino. N medios. Dividir todo el conjunto entre 2. ¿Por qué puede entre 2? Porque la mediana pues divide a todo el conjunto de datos previamente ordenados en 2 partes iguales. En 2 partes iguales. No en 3. Si lo divide en 4, son los cuartiles. Si lo divide entre 10, los deciles. Y entre 100, los percentiles. Por tanto, tenemos que utilizar para la mediana n medios. En F, si fuera H mayúscula, la frecuencia relativa acumulada menor que un medio, 50%, ¿no? Un medio, 0,5. Ya, primero hallamos entonces, ¿en qué clase se encuentra la mediana? No sé si estará en la tercera, cuarta clase. Esta me va a definir n medios. Y muy simple. Divida pues n medios. N 130. 130. Ahí con su máquina divide entre 2, pues. 65. 65. ¿Quién le supera en esta columna de acá donde está indicando el cursor? ¿Quién le supera o es igual a 65? 93 la supera. Pero también la supera 110. Pero la más cercana. ¿Y en qué clase está cayendo? Aquí. 1, 2, 3 en la cuarta clase. Y la cuarta clase que tiene su límite inferior, el modelo, tiene su anchura, tiene su frecuencia. Esta se llama frecuencia de la clase mediana. Ahí su anterior a ella es 43, que vendría a ser el FI menos 1.
Muy fácil. Por eso que esta materia no tenía ayudantía, como les comentaba. Ya, sumar, dividir, sumar y dividir. Nos tiene que dar también 130. Entonces, vuelvo a decirles, la mediana es una medida de posición. O sea, primero tenemos que buscar la posición de en dónde está la mediana. ¿Cómo se hace? Se divide el número de datos entre 2. O sea, el número de datos que es 130 lo dividimos en 2. 130 dividido en 2 es 65. ¿Dónde buscamos esa posición? Esa posición se busca en la frecuencia absoluta acumulada. O sea, buscamos el número 65, casi nunca lo vamos a encontrar. Si lo encontramos se haría de otra forma, más tarde les explico. Buscamos el 65. ¿En dónde? En la frecuencia absoluta acumulada. Como no está, miramos el siguiente al 65. ¿Cuál es el que sigue después de 65 en esta lista? Es el número 93. O sea que la posición de la mediana es en esta casilla en donde está el 93. ¿Para qué me sirve esto? Aquí en esta casilla es donde tenemos que mirar el límite inferior, la amplitud, esto es la posición que ya la hallamos acá, la frecuencia anterior y la frecuencia, digámoslo así, que la de la posición. Les aclaro esto, ¿qué quiere decir I menos 1? I menos 1 quiere decir la anterior. ¿Qué quiere decir I? La que está ahí. O sea, voy a hacerle una marquita a esta casilla porque ahí es donde voy a mirar todos los datos. Voy sacando los datos aquí aparte como para aclarar esto. Primero, el límite inferior. Acordémonos que el límite inferior, o más bien acordémonos que este numerito se llama límite inferior y este numerito se llama límite superior. O sea, el límite inferior que nos interesa es el 70. Les aclaro aquí, en algunos libros o fórmulas no dice f sub i, sino esto, la verdad, este f sub i es lo mismo que la frecuencia sub i menos la frecuencia sub i menos 1, pero a mí me parece más complicado así. La verdad no es tan difícil, pero pues es más fácil mirar el f sub i. Sigo mirando aquí, más la amplitud. Entonces, ¿cuál es la amplitud? Acordémonos que la amplitud es la resta entre el límite superior y el límite inferior. O sea, hacemos una resta entre los límites que están acá. El límite superior que es 75 menos el límite inferior que es 70. Eso nos da 5. 75 menos 70 da 5. ¿Qué más necesitamos aquí? Aquí dice n sobre 2. Eso ya lo tenemos. ¿Por qué? Porque eso fue lo primero que hice. N dividido en 2 es 65. ¿Qué sigue aquí? La frecuencia absoluta acumulada anterior. Acuérdense que el menos 1 quiere decir la anterior. O sea, en la frecuencia absoluta acumulada, que es la F mayúscula, no escogemos esta, sino la que va antes. ¿Cuál es la que va antes? El número 43. O sea, F sub i menos 1 es 43. Y aquí esta F ya es minúscula. Entonces buscamos la F sub i. ¿Qué quiere decir? La F que está en esta casilla. Como es minúscula, buscamos en la casilla de la F minúscula. Y como es la que está ahí, cogemos el número 50. Como por aclarar, si llegara a decir F minúscula sub i menos 1, quiere decir, en la F no escogemos esta, sino la anterior. Cuando dice aquí F sub i menos 1 sería este número y F sub i sería este. Ya que tenemos todos los datos, no hay necesidad de sacarlos, ¿no? Esto lo saco yo aquí aparte como para aclararles qué es cada cosita. Ya podemos reemplazar y empezar a hallar la mediana. Entonces la mediana es igual. Voy a reemplazar porque ya conozco todo. Límite inferior, que es 70, más la amplitud. En los videos anteriores yo les colocaba la amplitud aquí, no importa porque como estamos multiplicando este por el paréntesis, la multiplicación es conmutativa, entonces no importa el orden. Amplitud, que es 5, abro paréntesis, n sobre 2, que esto es la posición, aquí está, n sobre 2 es 130 dividido en 2, que ya se sabe que da 65, menos la frecuencia anterior, la frecuencia absoluta acumulada anterior, que es 43, dividido en la frecuencia absoluta acumulada, que es la frecuencia absoluta, que es 50.
Solamente nos queda hacer estas operaciones. Aquí les doy una recomendación. Hay que tener cuidado porque esta operación 70 más 5 es lo último que se hace. O sea, el 70 es lo último que se hace. Aquí coloco mediana es igual a 70 más 5. Y primero voy a hacer la operación que está dentro del paréntesis. Aquí dice 65 menos 43, que eso es 22 sobre 50. Aquí coloco que la mediana es igual a 70, todavía no lo sumo porque lo hago al final, más, aquí dice 5 por 22 50avos, entonces multiplicamos 5 por 22, que eso es 110, y 110 dividido en 50, que eso es 2,2. Vuelvo a decir, 5 por 22, 110 dividido en 50, que es 2,2. O sea, aquí ya hice toda esta operación. Y por último, ahora sí, hago esta suma. Entonces escribo aquí que la mediana es igual a 70 más 2,2, que es 72,2. Coloco por acá mi resumen. Y por último vamos a encontrar la moda. Aquí les marqué que este intervalo se llama el intervalo de la mediana. ¿Por qué? Porque ahí fue donde buscamos la mediana. Ahora, para buscar la moda, también tenemos que buscar que la mediana es igual a moda tan 2. Coloco por acá mi resumen. Para el cálculo de la mediana también se puede utilizar la ojiva, ¿no? Graficando la ojiva menor que. Pero muy simple, ¿no? Para el cálculo de la mediana, coloque el modelo matemático para la mediana que sale después de haber graficado la ojiva menor que. Primero haya la clase mediana, pues, ¿no? La clase donde está posicionada la mediana. Salió en la, ¿cuánto? 1, 2, 3, la K4. K4. ¿Por qué salió 4? Porque dividió 130 entre 2 da 65. ¿Quién supera o es igual a 65? Supera 93. Ahí está la clase mediana. Y hay que tapar con esta columna de la frecuencia absoluta acumulada menor que, o de la frecuencia relativa acumulada menor que. Mediana, 72 puntos. ¿En qué clase está cayendo? También en la misma, ¿no? También en la misma. Aquí estaba la media. Pero ¿quién es un poquito mayor? Estas dos medidas me van a definir ya la asimetría. Si la media es menor que la mediana. La mediana es mayor, ¿no? Esta será curva de asimetría negativa. Sí. Estas dos definen la curva de la asimetría utilizando el coeficiente de asimetría de Pearson. El coeficiente de asimetría de Pearson, página 81. Estas dos definen la asimetría. A ver, la mediana es 72.11 y la mediana es 72.2. Ah, la mediana es mayor. Entonces va a salir negativa, ¿no? Va a salir negativa. Página 81. Dije que ponga en un recuadro el modelo. De asimetría negativa. ¿Es mejor utilizar estas dos? Sí, porque en el experimento hay una sola media, hay una sola mediana, pero en el experimento pueden haber varias modas. Ya, calculemos ya. Si estamos yendo bien hasta acá, la mediana tiene que estar entre las dos medidas. Si está en un extremo, la mediana implica que usted ha trabajado mal, ha recolectado mal los datos, ha utilizado mal su calculadora. Primero se opera todo acá, donde estaba indicando el cursor. Primero y después recién se suma con el límite inferior. No hay que sumar, no hay que poner límite inferior más la anchura y por. No creo, pues, no creo. De altura, eso no se hace. Primero se opera ya. Si la mediana no está en el centro, no necesariamente en el centro, entre la media y la moda, el experimento está yendo mal. Tiene que estar entre las dos medidas. Y calculemos la moda. Y por último vamos a encontrar la moda. Aquí les marqué que este intervalo se llama el intervalo de la mediana. ¿Por qué? Porque ahí fue donde buscamos la mediana. Ahora, para buscar la moda, también tenemos que buscar en dónde va ubicada. Pero la moda, página 53, se busca en la frecuencia absoluta. Acuérdense o acordémonos que la moda es el dato que más se repite. Aquí miren que está diciendo, hay 5 que trabajaron entre 55 y 60 horas, hay 18 que trabajaron estas horas, hay 20 que trabajaron estas horas
y hay 50 que trabajaron estas horas. O sea, ¿cuál es el que más se repite? Pilas que a pesar de que nos va a dar en el mismo intervalo, puede que nos dé en otro intervalo diferente, ¿no? En este caso, la frecuencia más grande, voy a colocar aquí, la frecuencia mayor, es donde miramos la casilla. ¿Listos? Entonces, la frecuencia mayor, buscamos en esta casilla de la frecuencia, es el número 50, o sea que escogemos esa casilla. O sea que ese intervalo también es el intervalo modal, se llama así. ¿Por qué? Porque es el intervalo en donde vamos a buscar nuestro. Para el cálculo de la moda también tienes que hallar la clase modal. La clase modal. La clase modal es bueno, la moda, ¿cómo se definió? El dato que más se repite. Aquí hay, miren, en esta columna, en la frecuencia absoluta, en esta cuarta clase hay 50 datos que están entre 70 y 75. Y su representante, 72,5. Aquí ponemos 50. ¿De cuántas modas? Una sola moda, unimodal. Y la moda está cayendo en la misma clase. Entonces, ¿saben qué va a pasar acá? Cuando las tres medidas, no en su apunte va a un ladito cuando las tres medidas caen en la misma clase, se puede implicar que la curva es aproximadamente simétrica. No les avisan a los que no entraron. Cuando las tres medidas, la media, la mediana y la moda, están cayendo en la misma clase, se puede implicar que la curva es aproximadamente simétrica. Ya, pero veamos dónde cayó la moda. La moda está entre 70 y 75. Veamos. Es lo primero que tiene que hacer. ¿Y cómo encontró la clase modal? Ahora te encontramos a la clase mediana. Esta es la clase modal, donde existe la máxima frecuencia. En esta columna la máxima frecuencia es 50. Nuestra moda. Pero aquí es mucho más fácil porque pues como vamos a buscar el intervalo de la moda, utilizamos la siguiente fórmula. Ya nos queda más fácil porque ya practicamos con la media. Voy a borrar aquí porque me interesa es la moda. Entonces nuevamente necesitamos saber cuál es el límite inferior. Voy colocando por acá, el límite inferior es 70. La amplitud, que era restar los límites, 75 menos 70, que es 5. Aquí miren que en todo esto parece un enredijo ahí, pero solamente dice f sub i, mírenlo aquí también, f sub i, que acordemos que f sub i quiere decir la f que está en esa posición, o sea, la f que está en esa posición, que es el número 50. Página 55. Y lo otro que dice es f sub i menos 1, que miren, aquí se repite. Estas son diferencias. Estas son diferencias, sí. Diferencia. Esta es la anterior, la D1. Esta es la posterior, la D2. Diferencia, página 55. Ahí están las diferencias. Y menos 1 quiere decir la F anterior, o sea, ¿cuál es la F anterior a esta? El número 20. Y también necesitamos la F que va después, porque cuando es más 1 es la que va después, o sea, F sub i más 1, que es la que va después de esta, o sea, el 17. Miren que aquí solamente trabajamos con la casilla de la F minúscula, o sea, la frecuencia absoluta, no necesitamos la acumulada. ¿Por qué? Porque esto es para la moda. Reemplazamos moda igual límite inferior, que es 70, más amplitud, que es 5. Abrimos paréntesis y me voy a saltar algunos pasos porque pues aquí para que no me queden tantos números. Miren que aquí dice f sub i menos f sub i menos 1, o sea, a esta le resto esta. 50 menos 20, que eso es 30. Ahora abajo, voy a hacer lo de los paréntesis. La f sub i menos la f sub i menos 1, o sea, otra vez hacemos esta resta. 50 menos 20 queda 30, se repite este número. Más, y aquí la f sub i menos f sub i más 1, o sea, vamos a restar la f sub i menos la f sub i más 1, que es 50 menos 17, queda 33. Y como para la mediana ya hicimos toda la operación, voy a colocar aquí simplemente que la moda es igual a 70 más esta operación
que da 2,38. Entonces nuestra moda es igual a 70 más 2, 72,38. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben. 70 más 2, 72,38. 72,38. Está bien, ¿no? La mediana está entre las dos. Moda 72,38. La mediana está ahí. Y las tres están cayendo en la misma clase. ¿Qué implica esto? Que la curva tiene colas, su asimetría es negativa, ¿sí? Viendo desde el coeficiente de la simetría de Pearson, tiene cola a la izquierda porque la mediana es mayor, porque la mediana es mayor. Vean la página 81. Coeficiente de la simetría de Pearson. Dije que lo resalten ahí en su guía ustedes. Si la mediana es mayor, es negativa, bueno. 3 veces la media menos la mediana sobre la desviación estándar. ¿Quién decide el signo? La diferencia entre la media y la mediana. Aquí la mediana es un poquito más grande que la media. Tiene asimetría negativa. Cola hacia la izquierda, pero no de extrema cola. Pues. Si estoy comentando que si las tres están cayendo en la misma clase, ¿qué se puede implicar? Que la curva es aproximadamente simétrica. Y si es aproximadamente simétrica, ¿saben a quién va a utilizarla ahí? A la mediana. Perdón, a la media aritmética. No, la media aritmética. Este es el estadístico más importante en este experimento. La media aritmética. Por estas causales. Ya. Si alguien tuviese una consulta, grafica el histograma para el cálculo de la moda, grafica el histograma, trace diagonales, ¿dónde saber? ¿En qué parte está? Si me ayudan. Está por ahí. Página 57, 58. La premodal, la anterior. La postmodal, la posterior. Está ahí, ¿no? En la página 57, 58. Ahí están los modelos matemáticos para el cálculo de la moda, que salen después de haber graficado el histograma de frecuencias simples, no acumuladas. La acumulada es para la mediana. Ya, estamos yendo bien. Sí, porque la mediana está pues entre las dos medidas. Ahora veamos la otra parte de las descriptivas, que es la dispersión de los datos. Y esperen un segundo, aquí me está hablando el ayudante de estadísticas. A ver, esperen, vamos a hablar con Diego. Es el ayudante. Sí. O está en el grupo Diego. Diego, ¿cómo le va? Oye, Diego, estoy aquí pasando con los chicos. Ya van a dar examen. La pregunta de los 500 millones. ¿Pasaste a ayudantía con este grupo del SB? B. SB. Con el SB, ¿no? ¿Con qué? ASP de física. Ah, no eres de estadística 1, ¿no eres? Ah, física 1. Pensé que eras Diego de estadística. Ay, ay, ay. Ya, está bien. Muy bien, está bien, Diego. Ya tengo que firmar. Mañana voy a estar por la U. Llámame a las 10 de la mañana para que te lo firme. Ya listo, Diego. Ya, gracias, chao.
Ah, no, de física a veces. Pensé que era de estadística 1. Ya. ¿Alguna consulta? Estas son las más populares entre las medidas de tendencia central. Esta, la media, es la más importante. La mediana le sigue importancia y la moda le sigue importancia. Tanto la mediana como la moda son de posición. Esta es de tendencia central. La media es de tendencia, porque dice que a partir de la media a una desviación estándar, como dice la regla empírica, se encuentra del 100% de los 130 datos, se encuentra aproximadamente el 68% de los datos alrededor de la media. En la regla empírica, a ver, 130 por el 0.68, más o menos se encuentran alrededor de la media 88 datos, según la regla empírica. Ya. Yeah. Sí, voy a hablar. Jafet Kadima. No, no es Kadima. Ya lo voy, yo lo voy a averiguar. Ya veamos estadígrafos de dispersión. Hay varios métodos para los estadígrafos de dispersión. El método del rango, el menos popular. Vean su guía, por favor. Hay dos, ¿no? De absoluta y relativa. Absoluta es el rango intercuartílico, el rango semi-intercuartílico. No, estos no son muy importantes estos. Ah, sí, la desviación media absoluta, página 63, sí. Ella se utilizaría en vez de los anteriores. Así se habló, pero hay un problema acá. Hay que utilizar propiedades de sumatoria, bueno, sí o sí no, y propiedades de valor absoluto. ¿Se puede complicar? Sí se puede complicar, pero de ellas la más importante, ahí está la varianza. ¿Dónde está la varianza? Página 65. Entre los métodos de dispersión, las más importantes, la más importante es la varianza, pero la varianza tiene un problema. Si el experimento está el peso en kilos, la varianza pues le da kilos cuadrados. Para evitar eso, saquele la raíz cuadrada y ella pasa a ser otra medida de dispersión, que se llama la desviación estándar o desviación estándar típica. ¿Dónde está? A ver. Hola chicos, yo soy Jorge de Matemóvil y el día de hoy continuamos resolviendo nuestros problemas de varianza y desviación estándar. Trabajaremos con otra tablita de frecuencias con datos agrupados por intervalos. Problema número 17 de la guía. Una encuesta realizada a una muestra de alumnos para conocer el número de horas que navegan semanalmente en Internet arrojó los datos de la tabla. Nos piden calcular la varianza y la desviación estándar. Veamos qué información tenemos en nuestra tablita. En la primera columna... Otra vez tenemos que armar fórmulas. No hay otro camino. Tenemos que armar fórmulas. Página 66, ahí están las fórmulas que hemos armado. Y están las guías. Aparecen las horas. ¿Qué horas? Se refiere a número de horas que navegan semanalmente en Internet, una muestra de alumnos. Muy bien. El primer intervalo va desde 0 hasta menos de 10 horas. El segundo intervalo va desde 10 horas hasta menos de 20 horas. Tercer intervalo, desde 20 hasta menos de 30 horas. Cuarto intervalo, desde 30 hasta menos de 40 horas. Quinto y último intervalo, desde 40 horas hasta 50 horas. Podemos ver también que tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 clases. Perfecto. En la segunda columna. Para el cálculo de la media, la varianza está en función de la media. Miren, a ver, el intervalo semi-abierto, ¿no? Intervalos cerrados, intervalos abiertos, excepto el último. Si no lo considera este cerrado, no podrá hallar aquí la marca de clase. Y la marca de clase es importante en datos tabulados. Verás que siempre en el problema aparece la frecuencia, pero yo le he colocado, he hecho una trampita y le he colocado por aquí, porque luego en este espacio voy a colocar algo más. Seguramente tú ya sabes qué es, ¿sí? Frecuencia. Se refiere a la frecuencia absoluta, se representa con f sub i, nos indica la cantidad de veces que aparece el valor en el estudio. Bueno, en este caso trabajamos con intervalos. Y este 2 nos indica que tenemos
tenemos dos valores comprendidos en ese intervalo, desde 0 hasta menos de 10. Hay dos alumnos que indicaron que navegan entre 0 y menos de 10 horas en Internet cada semana, ¿sí? Segunda frecuencia, 3. Tenemos 3 valores en este intervalo. Por aquí, para la tercera clase, 3 valores también en este intervalo. Por aquí, 7 valores en este intervalo. Y por aquí, 5 valores reportados en este intervalo. ¿Qué era lo que nos pedían calcular? Varianza y desviación estándar, la clásica. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? ¿La fórmula de la población o la fórmula de la muestra? Siempre en los problemas nos dicen, a ver, vamos a ver si es cierto. Una encuesta realizada a una muestra de alumnos. ¡Excelente! Esta es la fórmula ganadora. Vamos a usar la fórmula de la muestra. Si en tu problema no te dicen si es que los datos corresponden a una población o a una muestra, aunque casi siempre lo dicen, no te preocupes. Recordemos lo siguiente. Población es el conjunto de todos los elementos cuyas propiedades se van a estudiar, mientras que la muestra es un subconjunto de la población. Felizmente en nuestro problema ya nos dicen que esta tablita de frecuencias reporta los datos de una muestra, así que emplearemos esta fórmula para calcular la varianza de la muestra. Y una vez que tengamos su valor recién allí, vamos a ir en busca de la desviación estándar de la muestra. Recordemos que la varianza de la muestra se representa mediante la letra S elevada al cuadrado y es igual a la sumatoria desde igual 1 hasta K, donde K es el número de clases. En este caso el valor de K sería 1, 2, 3, 4, 5. El valor de K sería 5. De F sub I, cada una de las frecuencias absolutas, multiplicado por X sub I, cada una de las marcas de clase, menos X barra arriba, X raya arriba, en la media muestral. Esta diferencia elevada al cuadrado y dividido entre n minúscula, número de observaciones de la muestra, menos 1. De repente nos da la tentación de empezar a colocar números y desarrollar cosas aquí, pero hay un problemita, y es que no tenemos algunos valores como X sub I, las marcas de clase, n minúscula, número de observaciones de la muestra, y tampoco tenemos X barra arriba, la media muestra, pero podemos calcularlas en unos segundos sin mayor problema. Arrancamos con X sub I. Vamos a colocar las X sub I, las marcas de clase, en este espacio de aquí que casualmente se encuentra libre. Así que por aquí colocamos a X sub I, la marca de clase, que recordemos que es el punto medio entre el límite inferior y el límite superior de cada intervalo. ¿Cómo se calcula? Tenemos que sumar límite inferior con el límite superior y el resultado lo dividimos entre 12. Entonces, arrancamos con la primera clase. Su intervalo va desde 0 hasta 10. ¿Cuál sería su marca de clase? Sumamos límite inferior con límite superior y el resultado lo dividimos entre 2. 0 más 10, 10 entre 2 nos quedaría 5. Muy bien. Por aquí, 10 más 20, eso sería 30, dividido entre 2 nos queda 15. De este ladito, 20 más 30, eso sería 50. Entre 2, 25. Por aquí, 30 más 40, 70. Entre 2, 35. La última, 40 más 50 sería 90. Dividido entre 2, 45. Y listo. Y acabamos con las X sub I, las marcas de clase. ¿Quién viene? A continuación viene n minúscula. N minúscula es el número de observaciones de la muestra. ¿Y cómo se calcula? ¿Te acuerdas? Bueno, n minúscula no es nada más y nada menos que la sumatoria de las F sub I. Así de fácil. N minúscula es la sumatoria de las F sub I. El número de observaciones de la muestra es simplemente la sumatoria de las frecuencias absolutas F sub I. Y mira, ya tú sabes que en la tablita vamos a ir colocando las diferentes formas que aparecen en las fórmulas. Aquí tenemos que sumar las F sub I. Toma las F sub I y las sumas. Tomamos las F sub I y las sumamos. Por eso, en este rinconcito de aquí voy a colocar el símbolo de sumatoria. Coloco por aquí el símbolo de sumatoria. Y ahora vamos a sumar. Sumar las F sub I. Arrancamos. 2 más 3, 5. 5 más 3, 8. 8 más 7, 15. 15 más 5. Eso sería 20. Y colocamos el 20 por aquí. Ya que estoy en este ladito, aprovecho para marcar que N tiene un valor de 20. Pero también tenemos que anotarlo por allá. Entonces, este 20 que tenemos por aquí, lo vamos a anotar de este ladito. Número de observaciones de la... Es una propiedad importante, sí. Una de las primeras propiedades, la sumatoria de esta columna, sí o sí le tiene que dar a usted el tamaño de la muestra. Este 2 pertenece a la frecuencia de la clase 1. El 3 a la frecuencia de la clase 2, el otro 3 a la frecuencia de la clase 3, o también aquí la marca de clase. Él pertenece a la marca de la clase 3,
la marca de la clase 4, la marca de la clase 5, así. Sumatorio desde la clase número 1 hasta la última, hasta la 1, 2, 3, 4, 5, hasta acá 5. Se tiene que dar 20. Es una propiedad importante en lo que es la tabla de distribución de frecuencias. Si es F, si es H, 1. Si es H, HI, aquí le tendría que dar 1. La muestra. Ajá, ¿quién sigue? Ya tenemos X sub I, tenemos N minúscula, nos falta simplemente X barra arriba, la media de la muestra. ¿Y cómo se calcula? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien quiere participar? Le voy a regalar algunos puntos, ¿eh? ¿Cómo se calcula? Vamos a tomar las X sub I y las multiplicamos por las F sub I. Ajá, las sumamos y al final dividimos entre... ¿Por qué tenemos que hallar primero a la media? Porque la varianza es un promedio, la desviación al cuadrado, dividido entre el tamaño de la muestra. Y la varianza está en función de la media aritmética. Y la media aritmética, ¿cuándo usted la utilizará? Cuando la curva sea aproximadamente simétrica. Y la varianza está en función de la media aritmética. ¿Dónde después? Página 65. La varianza de una muestra X aleatoria, ¿no? Página 65, X1, X2, XN, de tamaño N de una variable, se define como la media del cuadrado de las desviaciones de las observaciones con relación a la media aritmética. Y si usted está utilizando la media aritmética como estadístico importante en su trabajo de investigación, cuando la curva es aproximadamente simétrica, pues determina la varianza, ¿no? Si no conoce la media, no puede. Ni yendo a Cotoca no va a poder hallar la varianza. N. Esta fórmula necesita el valor de N minúscula, por eso hay que calcular primero N minúscula y luego recién pasar esta formulita de aquí. Tomamos las X sub I, las multiplicamos por las F sub I, las sumamos y las dividimos entre N minúscula. Entonces, en esta columna voy a colocar el valor de X sub I multiplicado por F sub I. Ahí está, ¿eh? El valor de azul por valor de negro y el resultado por acá. X sub I por F sub I, el resultado por acá. 5 por 2, eso nos quedaría 10. Ajá. Nada difícil. 15 por 3, eso sería 45. ¿Vieron? 45 por aquí. 25 por 3, eso sería 75. Ahora bien, 35 por 7. Uy, eso es 245. Y una más, de este ladito, 45 por 5, eso sería 225. Y como siempre, realizamos la suma. Sí, miren la suma. La formulita me decía, toma las X sub I por las F sub I y las sumas. Ajá. Entonces, sí sumamos. Miren, 10 más 45, 55. 55 más 75, eso sería 130. 130 más 245, 375. 375 más 225, eso nos quedaría 600, ¿eh? Si prefieres, usa la calculadora, es más rápido. Entonces, la sumatoria de las X sub I por las F sub I, ¿cuánto nos quedó? 600. Anotamos el 600 de este ladito y nos queda dividirlo entre N minúscula. Y su valor es 20. Ahí está. Ahora sí, 600 entre 20, al ojo, ¿eh? Vamos a simplificar 0 con 0 y el valor de X barra arriba, la media muestral, nos quedaría ¿cuánto? Vamos a colocarlo bonito. El valor de X barra arriba nos quedaría lo siguiente. El valor de la media muestral es 60 entre 2, eso sería 30. Bien, y ya está. ¿En qué unidades? Nos faltan las unidades. Los datos originales se encuentran en horas, así que la media también nos va a quedar en horas. Y listo. Ya tenemos el valor de la media muestral. Ya tenemos entonces X sub I, N minúscula y X barra arriba en la media muestral. Y ahora ya no tengo más espacio para aplicar esta fórmula, así que voy a borrar todo esto y me quedaré simplemente con la fórmula de la varianza de la muestra. Viene la varianza de la muestra. La varianza de la muestra es el cuadrado, es igual a la sumatoria desde igual 1 hasta acá. De F sub I por X sub I menos X barra arriba, diferencia al cuadrado, y todo ello dividido entre N minúscula menos 1.
Estas formas que aparecen en la fórmula las vamos a ir calculando gracias a la tablita, pero yendo de lo más fácil a lo más complicado. Lo más fácil, ¿cuál sería? Al valor de x sub i le restamos x barra arriba, y eso lo vamos a anotar por aquí. Al valor de x sub i de la marca de clase le vamos a restar x barra arriba, la media muestral que ya calculamos. Voy a hacer una trampita y coloco esto nuevamente por aquí arriba. Al valor de x sub i de la marca de clase le restamos x barra arriba. Su valor, 30 horas. Viene por aquí simplemente el 30. Tomamos la marca de clase x sub i y le restamos 30. Así de fácil. Entonces, viene para la primera clase. ¿Cuál sería el valor a colocar aquí? 5 menos 30, eso sería menos 25. Perfecto. Segunda clase, 15 menos 30, eso nos quedaría menos 15. Perfecto, eso viene por aquí. A continuación, 25 menos 30, eso sería menos 5. 5 negativo, 1 más. 35 menos 30, 5 positivo. Simplemente 5 a la última. 45 menos 30, nos quedaría 15. ¿Tenemos que sumarlo? No, todavía no, vamos por ahí. A continuación, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos x sub i menos x barra arriba. A continuación, ahora vamos al cuadrado. Y eso lo vamos a anotar de ese ladito. Al valor que ya tenemos de x sub i menos x barra arriba, ¿qué lo vamos a usar? Lo vamos a elevar al cuadrado. Así de fácil. Este valor de aquí lo elevamos al cuadrado y el resultado por aquí. Menos 25 al cuadrado, menos 25 por menos 25. ¿Y eso cuánto es? Menos por menos más. Y 25 por 25, eso es 625. Mentalmente se resuelve, pues los números que terminan en 5 cuando los elevamos al cuadrado. Uy, el resultado es súper fácil, mira. Los que terminan en 5 cuando los elevamos al cuadrado siempre terminan en 25. Y 2 por el número que sigue, 3, eso es 6. 2 por 3, 6, ya está. Otra vez, menos 15 al cuadrado. ¿Cuánto sería? Ajá. Menos 15 al cuadrado, menos 15 por menos 15. Menos por menos nos da más, nos olvidamos del 5. Y 15 por 15, los que terminan en 5, cuando los elevamos al cuadrado, terminan siempre en 25. Ajá. Y 1 por el número que sigue, que es 2. 1 por 2, 2. ¡Oh, qué fácil! Menos 5 al cuadrado, eso sería 25. 5 al cuadrado, 25. La última, 15 al cuadrado, eso es 225. ¿Lo sumamos? Todavía no. A continuación, una vez que ya tenemos x sub i menos x barra arriba elevado al cuadrado, nos falta multiplicarlo por f sub i por el valor de la frecuencia, por la frecuencia de cada clase. Y eso lo vamos a usar en nuestra última columna. El valor de f sub i lo vamos a multiplicar por ¿quién? Por x sub i menos x barra arriba elevado al cuadrado. Entonces vamos a tomar el valor de la frecuencia de f sub i y lo multiplicamos por x sub i menos x barra arriba al cuadrado. Viene el primero, 2 por 625, eso sería 1250. Y ese viene de este ladito. El siguiente, 3 por 225, eso sería 675. Y el resultado por aquí. A continuación, 3 por 25, ese está fácil, ¿eh? Ese es 75. ¿Quién sigue? Por favor, el siguiente, 7 por 25, eso es 175. La última ya, 5 por 225, eso es 1125. Y ahora sí, con ayuda de la calculadora sumamos todo eso y nos quedaría 3300. ¡Ay, felizmente nos salió! Entonces, ya está. Mira, hemos tomado los f sub i por x sub i menos x barra arriba, lo elevamos al cuadrado y después lo sumamos. Ya tenemos la sumatoria. La sumatoria es 3300. Entonces esa sumatoria la anotamos de ese ladito, ¿eh? ¿Qué era lo que me decía la fórmula? Haz todo esto. Ya lo hicimos aquí. Y luego lo sumas. Y nos quedó 3300. Dividimos entre n minúscula. ¿Cuánto es el valor de n minúscula? Aquí está también. 20. Y le vamos a restar 1. Vuelvo a colocar el 3300. Y le vamos a restar ¿cuánto? 20 menos 1, eso sería 19. ¿Y cuánto nos quedaría? Entonces, 3300 entre 19, por favor, saca tu calculadora, súper importante. Saca tu calculadora y yo también voy a sacar la mía. 3300 entre 19, eso nos quedaría 173,6842 y varios decimales más. Vamos a redondearlo esto a 2 decimales, ¿sí? Tendríamos entonces 173
coma, 2 decimales nada más, 6, 8. ¿Y en qué unidades? Recuerda que la varianza siempre queda en las unidades originales elevadas al cuadrado. Habíamos trabajado con horas, entonces la varianza nos queda en horas al cuadrado. Y listo, ya tenemos entonces el valor de la varianza de la muestra. ¿Qué nos falta? ¿Varianza? ¡Ay! Nos falta la desviación estándar. Vamos a anotarla a un ladito, no hay problema. Esa la vamos a anotar por aquí. Ya tú sabes cómo se calcula la desviación estándar. Porque la desviación estándar, ¿qué cosa es? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se calculaba? ¿Te acuerdas? Entonces, viene por aquí. La varianza de la muestra es el cuadrado. Es 173,68, ¿qué cosa? Horas al cuadrado. Bien, entonces, horas al cuadrado, perfecto. La varianza, ya la tenemos por aquí. Ahora viene la desviación estándar. La desviación estándar de la muestra se representa simplemente mediante la letra S. ¿Y cómo se calcula? Es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Ahí está. Así que vamos a reemplazar este valor por aquí. La raíz cuadrada ya la coloqué igualita, me falta ese cuadrado. La raíz cuadrada ya está. ¿Y ese cuadrado? ¿Cuál es el valor de ese cuadrado? De la varianza de nuestra muestra, 173,68, y vienen las horas al cuadrado. Ahí dentro de la raíz nos quedaría que esa va a ser igual a raíz cuadrada de 173,68. Con ayuda de la calculadora mentalmente no la vayas a hacer. Entonces raíz cuadrada de 173,68 nos quedaría, ¿cuánto nos quedaría? 13, redondeado 2 decimales, nos quedarían 13, serían 18. ¿Y en qué unidades? Lo bueno de la desviación estándar, que siempre queden las unidades originales, es decir, las horas. Y listo, ya tenemos el resultado. ¿Cómo se interpreta? Mecánicamente, ¿cómo se interpreta la desviación estándar? Abra la página 75, la regla empírica. La media, ¿cuánto sería la media acá? 30, ¿no? La media 30 está en el centro, la media. ¿Por qué en el centro? Pues? Porque la curva es aproximadamente simétrica, entonces la media pues tiene que estar ahí en el centro. Uno, aquí uno, no hay dos, más uno, aquí no, uno. Una desviación estándar 13,18. ¿Dónde está eso? En el punto de inflexión. Vean, a ver, página 75, la regla empírica. En el máximo, la primera derivada, ahí está la moda. Ahí está la moda. La mediana y la media, ahí está. Los otros puntos laterales, ahí más abajito están los puntos de inflexión. En el máximo está la primera derivada. Página 75. En el máximo está la primera derivada. ¿A dónde está la segunda derivada? Pues? Porque ella tiene un modelo matemático. ¿Sí? Ella tiene un modelo matemático. Ella tiene un modelo que no puse, ¿no? En la otra guía va a dar puestas. Pero algunos compañeros seguramente ya han investigado, ¿sí?, a la curva simétrica. Es una función matemática. Es un modelo probabilístico. Ese modelo tiene que cumplir con dos condiciones. Ese modelo tiene que cumplir con dos condiciones. Uno, que su gráfica siempre tiene que estar por encima del eje horizontal. Y otro, que el área total desde el menos infinito, que ahí está como mu menos 3 sigma, hasta mu más 3 sigma, tiene que ser del 100%. Del 100% a una desviación estándar. Le dije, ¿no?, que lo pongan a partir del punto de inflexión, tracen una horizontal y córtenlo ahí en la media, una desviación estándar para un lado y otro para el otro lado, más menos una desviación estándar, un sigma o un S, si es muestrado. A partir de ahí, a ver, veamos a ver. Del 100%, ¿no? 30 menos 13,18 daría 16,82, donde dice mu menos un sigma. Ahí estaría 16,82. 16,82. Y para el otro lado, 43,18. Entre 16 y un poco. Y 43,18 entre 16
43, ¿no? 43, 18. Y 16.82. En ese intervalo, entre 16,82, que es la mu, menos un sigma. La media menos una desviación estándar, quiere decir. Y 43,18 mu más un sigma, ahí en ese sector se encuentra aproximadamente el 68% de todo el conjunto de datos. ¿Dónde está 16.82? Por acá, aquí, donde está marcando el cursor. Ahí está 16.82, más o menos. Y 43,18 está por acá. Todo ese sector representa más o menos el 68% de todo el conjunto de datos. Esa es la interpretación de la desviación estándar. A una desviación estándar a partir de la media, más menos una desviación estándar, ese sector, y píntanlo, pues, ¿no? Esa vez yo hablé, píntenlo con su resaltador. Ese sector representa más o menos el 68% de todo el conjunto de datos. Por eso que se dice que la mayor cantidad de datos se encuentran alrededor de la media aritmética. Se encuentran alrededor de la media aritmética. Y alrededor de la media se encuentra aproximadamente, cuando la curva es también aproximadamente simétrica, casi el 68% de todo el conjunto de datos. Ya, en este caso no hay más. Estas son de tipo absoluto, porque tienen unidad, vean, a ver, aquí, varianza al cuadrado. Pero si el experimento está en horas, no está en horas cuadradas. Pues no se complica, pues. Echa la ley, echa la trampa, sáquele la raíz cuadrada positiva. Porque la varianza ni yendo a cotoca puede ser negativa. No puede. Esta es la desviación. Sáquele la raíz cuadrada positiva y tiene la desviación estándar. Y por último, cuando vemos medidas de dispersión de tipo, medidas de dispersión de tipo relativa. Medidas de dispersión de tipo relativa. De todos los métodos que están ahí de tipo relativa, página 76, el más utilizable es la medida de dispersión coeficiente de variabilidad. Ese es el método. Hola chicos, yo soy Jorge de Matemóvil y el día de hoy vamos a estudiar el coeficiente de variación. En algunas ocasiones necesitamos comparar la variabilidad o dispersión en conjuntos de datos que tienen diferentes unidades de medida. Sí, diferentes unidades de medida. Por ejemplo, ahí tenemos una población de alumnos. ¿Y qué pasaría si queremos comparar la variabilidad o dispersión en la estatura de esta población de alumnos con la variabilidad o dispersión en el peso de esta población de alumnos? De repente alguien dice, profe, ¿por qué no utiliza la medida de dispersión más famosa? Esa que aparece hasta en la sopa y siempre viene en el examen, que es la desviación estándar. Bueno, está bueno, vamos a hacerle caso, ¿eh? Entonces, para el caso de la estatura, vamos a medir a cada uno de los alumnos. Y luego de procesar los datos, vamos a encontrar, por ejemplo, que la desviación estándar de la estatura para esta población de alumnos es de 18 centímetros. Respecto al peso, bueno, vamos a pesar a cada uno de los alumnos, los colocamos ahí en la balanza y encontramos, por ejemplo, que la desviación estándar de este conjunto de datos tiene un valor de 12 kilogramos, ¿sí? Podríamos comparar la variabilidad o dispersión de la estatura de esta población de alumnos con la variabilidad o dispersión del peso de esta población de alumnos a partir de esas desviaciones estándar. No se puede, ¿verdad? No se puede. ¿Por qué? Porque la desviación estándar de la estatura está expresada en centímetros y la desviación estándar del peso está expresada en kilogramos. Son unidades de medida diferentes, muy diferentes, no tienen nada que ver una con la otra. No sería justo comparar la variabilidad o dispersión de estos conjuntos de datos de estatura y de peso a partir de las desviaciones estándar porque tienen diferentes unidades de medida. En casos como este, es mejor recurrir al coeficiente de variación. Sí, el coeficiente de variación nos va a salvar en estas ocasiones. El coeficiente de variación lo representamos con las letras C y V y es una medida de dispersión relativa. No tiene unidad de medida,
no tiene unidad de medida, Página nada de centímetros, 77. kilogramos, kilómetros, metros cúbicos, libras, litros, segundos, ni nada de esas cosas. ¿Sí? En el coeficiente de variación. Y atención con la definición, porque el coeficiente de variación se define como el cociente, la división entre la desviación estándar y la media. Así de fácil, sí, la formulita, bien facilita. Coeficiente de variación, ¿qué cosa es? La división o cociente entre la desviación estándar y la media. Vamos a ponerlos ahora un poquito más elegantes y vamos a colocar la notación para la población y para la muestra, como lo encontrarás en los libros o de repente en el examen. Para el caso de la población, ¿cuál sería la fórmula del coeficiente de variación? Siempre es desviación estándar entre media. En el caso de la población, la desviación estándar la representamos con la letra griega sigma. Colocamos ahí el sigma. Y la media la representamos con la letra griega mu. Nos quedaría entonces sigma entre mu. Muy bien. Vamos ahora con la muestra. ¿Cuál sería la notación? Siempre la fórmula va a ser desviación estándar entre media. Para el caso de la muestra, la desviación estándar la representamos mediante la letra S, así de fácil. Y la media es una X con una barrita o rayita arriba. Nos quedaría S dividido entre X con barrita o rayita arriba. Esta es la forma relativa. Ahí como la tenemos es la forma relativa. Pero a algunos profesores les gusta trabajar con la forma porcentual. También es válido, ¿eh? ¿Cuál es la forma porcentual? Exactamente lo mismo que tenemos ahí, pero multiplicado por el 100%. 100%, 100% y 100%. Y asunto solucionado, ¿sí? ¿Con cuál de las dos formas vamos a trabajar aquí en los problemas? ¿Con la forma relativa o con la forma porcentual? Vamos a trabajar con las dos porque si no todo el mundo se va a pelear en los comentarios. Si no te acuerdas bien cuál era población y cuál era muestra, tenemos que recordar que la población es el conjunto de todos los elementos cuyas propiedades se van a estudiar, mientras que la muestra es un subconjunto de la población. ¡Qué bonito! ¿Sí? Finalmente, vamos a mencionar que el coeficiente de variación no solamente es útil cuando queremos comparar la variabilidad o dispersión en conjuntos de datos que tienen diferentes unidades de medida, sino que también lo usaremos cuando queremos comparar la variabilidad o dispersión en conjuntos de datos que tienen diferentes medidas. Suficiente teoría por ahora porque es momento de empezar con los problemas. Abajito en la información de este video hay una parte donde dice descarga la guía de ejercicios. Ahí encontrarás una guía con muchísimos problemas de medidas de dispersión. Vamos a resolver juntos el problema número 18 de la guía. En una población de alumnos, la estatura tiene una media de 180 centímetros y una desviación estándar de 18 centímetros. El peso de esta población tiene una media de 60 kilogramos y una desviación estándar de 12 kilogramos. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál de las dos variables tiene mayor dispersión relativa? ¿A qué variable se refiere? Por un lado tenemos a la estatura, cuya media y desviación estándar están expresadas ¿en qué unidades? Centímetros. Bien. Por otro lado, nuestra segunda variable es el peso, cuya media y desviación estándar están expresadas en kilogramos. Uy, tenemos conjuntos de datos, tenemos a nuestras variables expresadas en diferentes unidades de medida. ¿Qué nos preguntan aquí? ¿Cuál de las dos variables tiene mayor dispersión relativa? De repente alguien dice, simplemente vamos a comparar la desviación estándar de la estatura con la desviación estándar del peso y el que sea mayor, pues ese es el ganador, ese tiene mayor dispersión relativa. No es así. Cuando tenemos conjuntos de datos que tienen diferentes unidades de medida, como en este caso, centímetros por un lado y kilogramos por el otro, necesitamos recurrir a las medidas de dispersión relativa, a las medidas de variabilidad relativas, como el coeficiente de variación. Por lo tanto, vamos a calcular el coeficiente de variación para cada una de estas variables, y el que tenga el mayor coeficiente de variación, ese será el ganador, ese será el que tiene mayor dispersión relativa. Atención, vamos a leer juntos nuevamente el enunciado, dice lo siguiente. En una población de alumnos, la estatura. Entonces colocamos por aquí estatura. Bien. Viene por aquí la estatura, nuestra primera variable en estudio, y la vamos a representar con la letra E mayúscula. ¡Qué bonito! Dice que tiene una media. La media, ¿cómo la representamos? La representamos con la letra mu cuando es población y con X con una barrita arriba cuando es muestra. En este caso nos hablan acerca de una población de alumnos. Por lo tanto, mu ese es el que va a quedar. ¿Mu de quién? Mu de la estatura, la media de la estatura. ¿Cuánto es? Nos dicen que es de 180 centímetros. Colocamos entonces por aquí los 180 centímetros. ¿Qué más nos dicen? Y una desviación estándar para la estatura de 18 centímetros. Desviación estándar, ¿cómo era? Era sigma para la población
y S para la muestra. En este caso, como tenemos una población, colocamos sigma. ¿De quién? ¿De la masa? ¿De la altura? No, ¿verdad? Es estatura. Estatura la representamos con la letra E. ¿Y cuánto es el valor? Es de 18 centímetros. Bien, viene por aquí entonces 18 centímetros. ¿Qué más tenemos? Ahora nos hablan acerca del peso. Dice, el peso de esta población, vamos a trabajar de este ladito, con el peso que lo vamos a representar con la letra P mayúscula. Ahí está. ¿Qué nos dicen del peso? Tiene una media. Media era mu para la población, ¿verdad? Pero como es del peso, le colocamos mu sub P. ¿Cuánto es el valor de la media del peso? 60 kilogramos. Ahí está, 60 kilogramos. ¿Qué más nos dicen? Y una desviación estándar de 12 kilogramos. Desviación estándar era sigma. Para no confundirnos con la estatura, marcamos aquí que es del peso. ¿Y cuánto es ese valor? 12 kilogramos. Perfecto. Y nos preguntaban cuál de las dos variables tiene mayor dispersión relativa. La dispersión relativa la vamos a encontrar a partir del coeficiente de variación. Entonces, viene primero el coeficiente de variación. ¿De quién? De la estatura, ¿eh? ¿Y cuál era la fórmula del coeficiente de variación? ¿Te acuerdas? El coeficiente de variación se define como el cociente entre la desviación estándar, bien entonces, desviación estándar y la media. Ahí está. Bien, perfecto. Desviación estándar. ¿Cómo la representábamos? Con la letra griega sigma. Como estábamos trabajando con la estatura, colocábamos entonces, ¿qué cosa? Colocábamos sigma sub E. Perfecto. Y nos falta la media. ¿La media cómo era? Era mu sub E. Ahí lo tenemos. ¿Cuál es el valor de la desviación estándar? Sigma sub E. Su valor, 18 centímetros. Uy, me va a faltar aquí la rayita de división. Y el valor de mu, ¿cuánto es? Ese es 180 centímetros. No hay problema. Ahorita muy rapidito colocamos este pedacito de rayita que nos quedó. Y ahora viene la parte más bonita, la parte que a mí me encanta, porque vamos a aplicar el arte de la simplificación. Mira, centímetros arriba con centímetros abajo se van. Y ahora, mira lo que viene aquí. 18 entre 18, eso es 1. 18 entre 18, eso es 1. Ajá, viene de este ladito el coeficiente de variación de la estatura. ¿Qué vamos a tener? Arriba, ¿qué nos quedó? Simplemente un 1. Y aquí abajo nos quedó un 1 acompañado de un 0. Un 1 con un 0. No te vayas a olvidar de este 0. Nos quedó 1 entre 10. ¿Se fueron las unidades? Sí, porque el coeficiente de variación, que era lo que decíamos, que no tiene unidad de medida. 1 entre 10 no tiene unidad de medida. Ya no hay centímetros, metros, ni nada de esas cosas, ¿eh? 1 entre 10 en decimal, eso es 0,1. Y de repente alguien dice, profe, pero a mí en el examen me lo hace colocar con porcentaje. Me exigen que sea con porcentaje porque si no me bajan puntos. Entonces, ¿cómo hacemos? Simplemente este valor lo multiplicamos por el 100%. Y 0,1 por 100, ¿cuánto es eso? 0,1 por 100, eso sería el 1 y un cerito aquí al costado. Y no nos podemos olvidar del símbolo de porcentaje. ¿Y listo? Ya tenemos el valor del coeficiente de variación para la estatura, la primera variable. ¿Qué nos falta? Nos falta calcular el coeficiente de variación para el peso, pero el trámite es el mismo. Así que vamos a hacerlo ahora en automático, ¿eh? Coeficiente de variación del peso. No hay que olvidarnos que el coeficiente de variación se define como el cociente entre ¿quién? La desviación estándar y ¿qué más? Y aquí colocábamos la moda, no, ¿verdad? La media, bien. Desviación estándar, esta era sigma. Pero como estamos calculando el coeficiente de variación del peso, será sigma del peso. Y media, eso es mu. ¿Pero de quién? Del peso, perfecto. ¿Qué más vamos a tener por aquí? Uy, aquí también me olvidé de la marquita de la división. No hay problema, la colocamos al instante, ¿eh? Entonces, ahí arriba, ¿quién vamos a tener? ¿Me vas dictando, por favor? ¿Cuál es el valor de sigma del peso? Aquí está, eso es 12 kilogramos. Viene por aquí entonces los 12 kilogramos. Y aquí abajo, mu del peso, media del peso, eso es 60 kilogramos. Y ahora sí, viene otra vez la simplificación. ¿Cómo sería? ¿Cómo hacemos esto? Kilogramos arriba con kilogramos abajo se fueron. Y ahora, 12 entre 12, eso es 1. Y 60 entre 12, eso nos quedaría 5. Colocamos entonces que el coeficiente de variación del peso va a ser igual a ¿cuánto? Aquí arriba tenemos 1. Y aquí abajo nos queda 5. Se fueron las unidades de medida. Y 1 entre 5 en decimal, ¿te lo sabes?
Eso es 0,2. Bien. Muchos ya se lo saben, pero los que pueden usar calculadora, adelante. Y si no te gusta trabajarlo así, sino como porcentaje, ¿cómo haríamos? Este valor lo vamos a multiplicar por el 100%. Ahí está. 0,2 por 100, ¿cuánto nos quedaría? 0,2 por 100. Eso sería 20. Y no podemos olvidarnos del símbolo de porcentaje. Y ya está. ¿Cuánto nos quedó el valor del coeficiente de variación? Para el peso, nuestra segunda variable, 20%. La pregunta era, ¿cuál de las dos variables tiene mayor dispersión relativa? ¿Cómo medimos la dispersión relativa? Como el coeficiente de variación. 10% por aquí, 20% por acá. El que tenga mayor coeficiente de variación es el que tiene mayor dispersión relativa. ¿Quién es el ganador? El peso, porque 20%, claro que sí, es mayor que el 10%. Entonces, ¿cuál de las dos variables tiene mayor dispersión relativa? ¿Cuál tiene mayor coeficiente de variación? El peso. Anotamos entonces por aquí la respuesta. ¿Quién es el ganador? El peso, ¿sí? El peso tiene mayor dispersión o variabilidad relativa, mientras que la estatura tiene menor dispersión o variabilidad relativa. Los datos que la forman son más homogéneos, tienen menos variabilidad o dispersión relativa. ¿Sí? ¡Listo! La idea es... Y este CB es importante acá, ¿no? El CB es importante dentro de las medidas de dispersión de tipo relativa. Ella permite comparar dos o más experimentos que tienen distintas unidades. Lógicamente, en este tema acá de la estatura, los datos son más parejos, más homogéneos, porque tienen menor dispersión. Bueno, ya lo último ya son medidas de forma. Ya son medidas de forma que ustedes lo van a ver. Bueno, amigos, tienen una consulta acá del ayudante. No sé si habrá pasado clases, pero voy a hablar con él. Voy a hablar con el subdecano. ¿Quién es nuestro ayudante? La parte más complicada. Bien, abran sus cámaras. MAT 202. Grupo SB. Hasta aquí es el examen. Hasta la página 91. 91. Hasta ahí el primer examen. Bien. Tienen una consulta, háganla. Si no pasaron la identidad, tienen que ver los tutoriales, ¿no? Ahí está la identidad. Ahí está la identidad. Disculpen, ¿cuándo será el examen? De eso vamos a hablar enseguida. ¿Alguna consulta de lo que hasta ahora hemos visto? Todo lo que es estadística descriptiva. La última parte es falta regresión, sí. Eso ya es para el segundo examen. Porque a partir de ahora ya es estadística inferencial. Ya tenemos que entrar a la parte de lo que se llama teoría de las probabilidades. Si ven a ver su guía, teoría de las probabilidades. Ahí es ya estadística inferencial, porque la teoría de las probabilidades es la base para tomar decisiones. Unidad número 5, ¿no? Ya. Ahora sí, lo más difícil. ¿Cuándo quieren dar examen? Aquí tengo mi calendario. Mayo 2022. Estamos martes 10. Martes 10. Martes 17. Jueves 19. Martes 17 o jueves 19 de mayo. Una semana a prepararse está bien. Y eso no creo que recién se estén preparando. No creo yo. No creo. Martes 17 o jueves 19. Lo que diga la mayoría. Primero elijamos la fecha. Después elegiremos la otra opción. Levanten una manita. ¿Sí? Jueves.
Quienes quieren, levanten una manito, tal como está levantada del... Ah, no, 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 no. Jueves. Esta no. Levante la mano lo que quieren jueves. Creo que es la mayoría, ¿no? A ver, ¿dónde está? 1 de 3, jueves. Ya, jueves. Jueves a las 9:15. Jueves 19. Anótense. Yo aquí me estoy anotando en mi apunte, para que no me olvides. Jueves 19. ¿Y dónde estoy yo? Que no me veo acá. Ya, jueves 19. No vi 4. Ya. Entonces, conmigo, óigame, no les avisan a los otros. ¿Sí? Nos vemos el día del examen. ¿Sí? Conmigo nos vemos el día del examen. Voy a hablar enseguida con el ayudante para que les colabore en algo más. Algo de la práctica para que pueda colaborar en algo más. El examen. A ver, otra vez. ¿Virtual o presencial? Virtual, ingeniero. ¿Virtual o Que la mano presencial? que quieren virtual. Virtual, ingeniero, por favor. ¿Virtual o presencial? A ver, ¿quiénes quieren presencial? Bajen la mano, bajen la mano. ¿Y por qué pues, no quieren dar examen presencial? Ya. Algunos somos de otro departamento. Seguro. Yo no me vacuné. Ah, seguro, pues. Ya. Presencial, levanten la mano. ¿No? Presencial. ¿No? ¿Nadie? Presencial. ¿Y los otros no quieren o qué? ¿No quieren dar examen a los otros? Ni presencial ni virtual. Está grave. ¿Y los demás? Virtual. ¿No quieren dar examen o cómo es la cosa? Ya estudiaron. Virtual, ingeniero. Está medio chanfle, ¿no? Pues levanten la mano, pues, Luciana, Ariadne, Flores Luz, levanten la mano. Yo levanto la mano por virtual, ingeniero. Virtual, levanta la mano. Ya, virtual el examen, jueves 19, 9:15. Ya, aquellos que no han entrado, ustedes no les digan nada. ¿Sí? Nada le digan. Nada, ustedes no saben nada. A ver, más alumnos, menos van a aprobarse. Menos compañeros, más van a aprobar. La relación es inversa. Esto no es como en el colegio, ¿no? Más compañeros, menos van a aprobar. Ustedes los 60 que entraron nomás acá. Creo que en este grupo son 80. ¿Sí? En promedio, pero nunca pasamos los 80, pasamos 50, 60 nomás. Ustedes nomás saben que el examen es el jueves 19. Yo no diré nada más. Si, por ejemplo, Carolina Méndez comunica al compañero y le pregunta, Carolina, ¿cuándo el examen? Y le dice Carolina, es el jueves, por ahí Carolina se aplaza. Por ahí. Mejor, ustedes no saben nada, no saben nada. ¿Sí? Ustedes los 60 nomás, los otros 20
¿Qué pasará? Pues, son 80 sí, en este grupo. Ya bueno, amigos, conmigo nos vemos el día del examen C. Tienen una consulta, háganla. Ok. El práctico para el final. Ahora todavía no me lo presentan, ¿no? Pero ya tienen que estar haciendo su práctico. El práctico es para el final de todo. Ahí me lo tienen que presentar todos los prácticos. Hechos a mano, con lapicero azul y lapicero rojo. Bueno, amigos, un saludo a todos. Se cuidan. Hasta luego. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego. Hasta luego, Ingeniero. ingeniero. Ingeniero.